Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Akira World. Para finalizar el año vamos a hablar sobre las mejores películas de 2021. Para eso me he traído a David Ontoria, bienvenido. Hola, gracias, encantado de estar aquí. Es, crítico de cine, cortometrajista, futuro cineasta de éxito. Y bueno, sé que alguna habrá que ya, ¿cuándo vas a volver a traer a tu padre, el genio del hoyo, Pedro Rivero, el ganador de 2 Goyas? A veces es un poco pesado, así que de vez en cuando también nos viene bien tener un poco de sangre joven aquí, que también sepa del tema, porque además David sabe, yo puedo llegar a saber algunas cosillas, pero tú eres más profesional en esto, me refiero, tú sabes hablar de este tipo de temas. Bueno, no sé, yo tengo mucho rechazo a las figuras de autoridad, entonces no me gusta, siento como una alergia a verme como alguien que postula sobre cosas, no lo veo así. Hombre, pero también hay que saber cuándo uno tiene cierto conocimiento del tema. Está bien ser humilde, pero las cosas como son. Yo, por ejemplo, sé de videojuegos, tú sabes de cine. Y lo vamos a demostrar ahora hablando de unas cuantas películas. Hemos hecho una selección algo variada. Sobre todo mencionaremos unas 10 películas, las cuales analizaremos brevemente. Y luego también tenemos algunas menciones, que por ahí que está guay en plan para verlas. No todo es cine de apreciarlo muchísimo, una obra de arte. También hay pelis que, son entretenidas y eso también hay que defenderlo. Al final no todo es vamos a llenar una sala con 5 críticos de cine. También el público general tiene que tener entretenimiento de vez en cuando y a ser posible que no sea una pura basura, ¿sabes? Sí. Que esté mínimamente trabajado. Estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo pienso que es importante que cada tipo de cine tenga fans. Creo que vivimos en una época en la que un tipo de cine tiene el 99% de los fans y otro tipo de cine cada vez tiene menos y menos y menos. Ahí tienes toda la razón, efectivamente. La contraposición, todo el mundo odia el cine de Marvel a pesar de que se llene en taquilla, y eso que el cine de Marvel es una basura. Pero bueno, aún así hay una en este podcast, así que ahora la comentaremos. ¿Cuál será? No lo sé. Vamos a empezar con Dune. A mucho crítico de cine le ha gustado bastante. Ha habido algunos a los que no, pero también ha sido una película que ha triunfado en taquilla una barbaridad. O sea, parece esto igual el nuevo Star Wars, decía Denis Villeneuve, que es el director. Yo creo que es mejor en cuanto a concepto de lo que creó Star Wars después. Generó una serie de cine comercial tendente al infantilismo, ¿no? Progresivo, algo que probablemente no tuviera la culpa George Lucas, pero que sucedió así. Y creo que Dune quiere recuperar el cine de entretenimiento y el cine de masas para un público adulto. Me parece muy respetable. Luego ya en la ejecución pues podremos hablar de lo que hace bien o mal, pero sí es cierto que tener esa pasta y no querer apelar al mínimo común denominador, eso ya es... Que sería, yo que sé, Viuda Negra, por ejemplo, para aportar absolutamente nada. No hace falta que la veas, es horrible. Yo diría que igual la peor película que he visto en este año. No, espera, Mitchell contra las máquinas, esa para mí es la peor. Pero bueno, visualmente es una maravilla, a mí me parece. La banda sonora también me gustó mucho. De esas bandas sonoras que entras al cine y te sientes como cautivado, ¿sabes? Te dejas llevar. Me pasó hace poco con el Nier Automata, por ejemplo, que lo estuve jugando, un videojuego. Entré en el rollo de vamos a vivir esta experiencia, que al final está basada en una serie de novelas. Esta película solo adapta la mitad del primer libro, luego se deja fuera un montón de cosas que ya veremos en un futuro. Y bueno, narrativamente, ¿qué es? Un imperio galáctico, que es una oligarquía. Tienen a varias casas. Una es los Harkonnen, que es los que han estado mandando sobre todo, y los que llevaban el control de Arrakis, que es el planeta desértico que tiene mogollón de especia, que es la materia prima, que se usa para hacer viajes interestelares y que también es una droga que te otorga visiones y unas cuantas vainas de esas. Y tenemos a los Atreides, los protagonistas, el lado bueno, ¿no? Entre comillas. Tenemos que era el Duque Leto, que está interpretado por Oscar Isaac, y su hijo Paul Atreides, que es Timothy Chalamet. Y el caso es que por una serie de acontecimientos acaban siendo los Atreides los que van a tomar el control de Arrakis. A partir de aquí, se convierte en una historia de traición, mucho Juego de Tronos, ¿sabes? Hay mucho lore detrás, hay bastante background del que te vas enterando, y curiosamente no solo te enteras del background, de lo que hay detrás, sino también de lo que va a venir después, con las visiones que tiene nuestro protagonista Paul Atreides, que lo han engendrado a través de líneas de sucesión para que sea muy capaz mentalmente, para que tenga el poder de la voz, que me parece una cosa maravillosa, que es un poder en el que yo te digo, siéntate. Y tú lo haces. ¿Tú qué opinas de la trama de Dune? Yo opino muchas cosas de Dune. Tengo que decir que me despierta sentimientos muy ambivalentes. Empezando ya por la banda sonora de Hans Zimmer, que creo que se le ha currado más que muchas de las últimas que ha hecho, que eran un brum eterno. Aquí creo que ha querido ahondar, ¿no? Él era fan, de hecho. Hizo una banda sonora previa que se llama Dune Sketchbooks, que son como inspiraciones, sonidos, para luego hacer la banda sonora. Y entonces ahí ya cogía referencia de los sonidos árabes, de folclore
folclore desértico y demás, y luego lo integró en la banda sonora de la propia película, ¿no? Entonces, en ese sentido, respeto, que quisiera curárselo más, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, sí que recurre a esos brooms que son tan molestos, sobre todo si lo ves en una sala de cine con un volumen altísimo, como fue el caso. Y bueno, luego, con respecto a la trama en sí, tengo que decir que yo leí justo el libro antes de ver la película. Lo que pude ver es que la primera mitad de la película, hasta que sucede algo bastante importante, está muy bien adaptado, la presentación de personajes está muy bien, la presentación del mundo y sus dinámicas están muy bien, y luego es como que alarga escenas, alarga una serie de, pues bueno, de cosas que tampoco aportan mucho a nivel narrativo, pero que sí aportan más duración. Y yo no se lo perdono, sobre todo porque hay sobre todo una escena en el libro que me pareció que no sé quién no la pondría, que es una escena que además habría sido barata de hacer, que es una escena en la que vienen un montón de pues diplomáticos de Arrakis y la familia de Leto quieren como ganárselos, ¿no? Están en ese pulso de poder de querer ganarse a la gente del planeta. Cuando llegan a la casa se lavan las manos y les dan una toalla para secarse, y luego vemos que la criada les da esa toalla a vagabundos que están fuera de la casa, y los vagabundos extraen la humedad de esa toalla. Y luego solo más tarde en la escena también descubrimos que la propia criada está contrabandeando con esa toalla, no se la da gratis a los mendigos, sino que la vende. Entonces eso ya te da una visión de lo que es el mundo, de la profundidad de la opresión de los propios oprimidos, que al mismo tiempo son verdugos, y es una escena interesantísima que no habría costado más que poner un par de toallas mojadas, y no entiendo por qué no la pusieron, y en cambio alargan otras cosas de la segunda mitad que sobran. Sí, se alarga bastante la segunda mitad de la peli. Es como que esa especie de atmósfera visual y sonora quieren mantenerla viva y a tope todo el rato. No todo puede ser atmósfera, que está muy bien, a mí me parece que es una maravilla, pero sí, de algo más tiene que vivir la película. Entiendo que igual no daba para todo el libro, vale, pero puede durar 20 minutitos menos, igual. Claro, ¿sabes? Y además parece que va a terminar y luego hay como una última batalla en la que el protagonista tiene como que probar quién es, y es como, pero ya habías encontrado. Yo la película me imaginé al final viendo al Fremen, ya está. Pero una vez llega a ellos, hay como una especie de espera que no ha acabado. Ahí ya me resultó un poco anticlimático. Estaba ya un poco como... Hombre, es que después de todas las visiones que había tenido con Zendaya, tenía que hablar con ella al menos, ¿sabes? O sea, la mitad de la película son visiones de Zendaya. O sea, claro, el tipo no está ni en Arrakis y ya está soñando con Zendaya. No, eso sí, pero me refiero al tema de la pelea que tiene la madre con el otro y todo ese tema, que lo hacen al final. Pero bueno, son pequeñas cosas, pero sí que creo también que Villeneuve corre el riesgo de tomarse un poco en serio a sí mismo. Es decir, falta algo de tiempo de esparcimiento en los personajes, o sea, siempre están como, pues eso, rumiando, así, inquietos y tal. Falta algo de, no voy a decir de chistes de Marvel, pero sí algo de ligereza. Personajes que también tienen espacios para el ocio, o sea, que no están todo el rato haciendo cosas de su protocolo imperial. Pero bueno. Es una peli interesante, no es perfecta, obviamente. Yo creo que trata temas que son interesantes de ver, como el colonialismo, por ejemplo, cómo tratan a la gente, el trato que hay, o el propio ecologismo, de cómo se pueden llegar a cargar todo este sistema solo por querer abarcar y abarcar más. Ya veremos la segunda parte, no sé en qué año llega, 2023, a saber, veremos al emperador, a Paul haciendo de Mesías, ¿no? Y 4 chorradas más. De esto, ya que hice los chistes de Marvel, pues vamos a ir con la película de Marvel del año. Obviamente no es ni Viuda Negra, ni Shang-Chi, ni Eternals, a pesar de que Shang-Chi me gustó, tenía un toque ahí me gustó Shang-Chi. Tenía un toque de película de Jackie Chan. La coreografía a la hora de las peleas está bastante bien, porque en Marvel siempre es como... cambios de cámara continuos, que parece Transformers 1, que no te enteras de nada. Dices, por favor, aquí solo veo metal volando de un lado a otro. Sí, te presentan a un personaje que parece que cuando se pone la corbata y tal, que va a ser como el típico Iron Man, ¿no? Un tío rico, pijo y tal, y resulta que es un botones, un tío pringao, que además trabaja con su amiga, y esta amiga en ningún momento se convierte en el interés amoroso así puesto con calzador. Es una amiga, o sea, es de las pocas películas grandes, con un gran presupuesto, en el que no meten con calzador una escena romántica, que es sencillamente la amiga. Y ya está, eso me encanta. Eso estuvo bien. Yo la disfruté, y fui al cine por ir al cine, porque dije, coño, llevo 2 años sin ir, y me gustó. No como Eternals. Eternals tiene mogollón de ideas dispersas, que bueno, este podcast... podríamos hacer otro podcast. Este podcast es de las mejores películas, no de las peores, pero eso, tenía ideas interesantes, pero muy dispersas, las ejecuta fatal, en fin. La buena es claramente la de Spider-Man No
Way Home, que sí que, bueno, lo está petando muchísimo. Obviamente este podcast tiene spoilers, gente. Si estáis viendo sobre las mejores películas, pasad para adelante si no queréis oírlo. Pero esta ha sido un fenómeno porque ha sido una película dedicada al fan de Spider-Man, de las películas de Spider-Man o Spider-Man. Tenemos, como no, a Tom Holland y a Zendaya haciendo de Spider-Man y MJ. La anterior, Far From Home, acabó de una forma en la que Mysterio, un enemigo clásico de Spider-Man, revelaba a todo el mundo que Peter Parker era Spider-Man. El caso es que está en el punto de mira de todo el mundo. Y lo que hace el personaje Peter Parker es llamar al Doctor Extraño, porque esto es así en el universo cinematográfico de Marvel. Coge y llama al Doctor Extraño para que haga un hechizo o algo que la gente se olvide de que Peter Parker es Spider-Man y así le cojan en la uni a él y a sus amigos. Doctor Strange empieza a hacer el hechizo, pero le dice, oye, espera, ¿me vienes aquí con esta gilipollez cuando ni siquiera has ido al decano a decirle, oye, cógeme, que tal, que no sé qué, ni siquiera has defendido tu causa y quieres aquí hacer un hechizo multiversal? Porque así es Marvel ahora. Este Spider-Man se ha criado con Iron Man, tiene al Doctor Strange como un colega, de lo que se ha quejado el fan de Spider-Man estos últimos años, que es como Tom Holland está haciendo un papel de Spider-Man que no es Spider-Man. Spider-Man siempre ha sido un chaval de barrio con problemas clásicos, o sea, por algo está el diseño de Spider-Man así, con esa careta que no se ve la cara, porque cualquiera puede ser Spider-Man, cualquiera tiene los problemas de Spider-Man, que si la chica, que si el colegio, que si el trabajo mal pagado, y era una crítica a todo esto. Pero básicamente ese hechizo sale mal y vienen mogollón de actores que habían hecho de archienemigos de Spider-Man en películas de Tobey Maguire y de Andrew Garfield. Obviamente los que se salen son Willem Dafoe haciendo del Duende Verde y Alfred Molina haciendo del Doctor Octopus, aunque también aparece por ahí el que era el Hombre de Arena, y de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield aparecen Lagarto, que no le importa a nadie, esa película era horrible, y Jamie Foxx haciendo de Electro, que también dio bastante pena. La trama aquí, a pesar de que pudiera parecer una super mega batalla y todo, toma un giro interesante, y es que en vez de devolverlos a su mundo a que mueran, porque todos esos personajes, esos enemigos murieron a manos de Spider-Man, decide que no, oye, Doctor Strange, vete a tomar por culo, yo voy a curarles y voy a hacer que vuelvan a su mundo a ser unas personas normales y sigan con su vida. Y eso lleva, bueno, obviamente a muchos desastres, también a muchas escenas bastante divertidas. Al final, el hecho de tener al Hombre de Arena, Electro, al Duende Verde, hablando con Tom Holland como si nada, bueno, vamos a hacer un chip para anular el control de tus brazos robóticos. Una forma de elevar lo que en otras películas de Marvel sería el típico cameo. Wow, aparecen estos, aparece Tony Stark, no sé qué. No, es como, parece que Amy Pascal, la responsable de Sony, llamó a cada uno de estos actores y les dijo, vale, ¿queréis participar? Os prometo que vuestro papel va a ser algo importante, que no va a ser un cameo único para aparecer, decir 4 chorradas e iros y colgarnos la medallita. No. Vamos a hacer las cosas con cariño y con ganas de hacerlo todo bien. Vale, te hago ya el spoiler, es importante. Venga, va, adelante. Hay un momento clave en el que Peter Parker sufre una gran pérdida y se desmorona. Para conseguir salir de ese pozo, vienen un par de amigos a ayudarle. Mientras que Sony hizo aquella película de animación del Spider-Verse y que a todo el mundo le gustó, aquí hemos tenido nuestra propia versión de ver a varios Peter Parker. No quiero hablar mucho de ello porque pienso que a pesar de que se sepa que salen, es muy disfrutable ver las dinámicas que tienen entre ellos, pero sí que es verdad que fue un momento en el que la gente en el cine se levantó y gritó. Yo creo que no era para tanto, pero grité igualmente. Está muy bien cómo usan estos recursos, porque para ser una película de Marvel, vamos a ser sinceros, las pelis de Marvel, la mayoría son una castaña. Hay alguna que se puede salvar un poco, pero son la comida basura, en plan, venga, la película del año, toma, te la comes y pista, la siguiente, ni la vas a recordar. Entonces me llama la atención que está tratado con tanto cariño y con tanto amor hacia el personaje y cómo al final consiguen recuperar esa esencia de Spider-Man de redención, responsabilidad, sacrificio, ¿sabes? Valores que siempre ha tenido Peter Parker y Spider-Man y que consiguen recuperar quitándose de en medio muchísimas de las chorradas que han tenido con el universo cinematográfico de Marvel. Yo me quedé en Spider-Man 3. No he visto ninguna de Andrew Garfield, no he visto ninguna de Tom Holland y a mí no sé cómo se compara, me interesaría saber cómo se compara con Spider-Man 2, que es mi favorita. Me gusta mucho porque es una película que la puedes ver si no has visto la anterior, no depende de nada, tiene unas escenas de acción en la ciudad, que son, o sea, tiene unas coreografías. Lo del tren, por ejemplo, sí, era de locos. Sí, entonces, no sé, y Octopus como villano, o sea, esa peli me gusta mucho. Yo creo que sí que es necesario haberse visto, no te diría Amazing Spider-Man 1, pero por ejemplo Amazing Spider-Man 2 estaría bien verla. La gente la coloca como la peor película de Spider-Man, aunque a mí me parece que la peor fue Amazing Spider-Man 1, pero bueno. Sí que diría al menos echarte a la cara Amazing Spider-Man 2 de Tom Holland, no hace falta vértelas, al final sabes que va a ser Peter Parker, amigo de Iron Man y 4 chorradas más, no necesitas saber mucho
mucho. Esta se puede ver sin ver las otras de Tom Holland. Eso sí, de todos los Spider-Man, te diría que aunque el menos querido siempre fue Andrew Garfield, y de hecho hay algún que otro chiste con eso en la película, me parece que es el mejor actor de los tres. Yo creo que la peli en la que mejor está es en El silencio de Scorsese. Entonces, sí, esa no la he visto. Es un tío que ha hecho, ya te digo, un cine como muy alejado, además, del cine palomitero. Este año también ha hecho Tick Tick Boom, que está basada en el musical del mismo nombre de Jonathan Larson, que era un joven de 30 años en los 90 que hizo un musical sobre su propia vida intentando hacer un musical. Tiene varios problemas, él empieza siendo camarero, luego le ofrece su novia que se vayan a mudar a un sitio donde ella va a tener un trabajo fijo, un amigo también le quiere enchufar en una empresa de publicidad, al mismo tiempo él tiene mucha ansiedad porque cree que tiene que trabajar más en su proyecto, pero bueno, es una película interesante y como digo, Andrew Garfield me parece un actor que está bastante infravalorado, entre otras cosas, porque fue un Spider-Man y fue un Spider-Man peor que Tobey Maguire. La película que más me llamó y que está más fuera de este cine comercial era Under the Silver Lake. A mí me encantó sobre todo por algo que no vi como reflejada o expresado en las críticas que leí de ella, que es que yo creo que es una película que habla de qué es lo que pasa con esa parte de nuestra mente que estaba dedicada hace siglos a todo el tema, pues, de los ritos, de entender la forma y el mundo con una visión mágica. ¿Qué pasa con esa visión cuando todo está explicado? Cuando incluso Dios ya no es respetado, ¿no? Entonces vivimos en esa época atea, pero esa parte del cerebro sigue ahí. Entonces, ¿qué busca? Pues busca historias, explicaciones, magia. Entonces vemos manifestaciones de esta necesidad psicológica, pues por ejemplo en la creación de un folclore urbano, como el de una tía, no sé si era una especie de mujer híbrido que paseaba por los parques de noche, una serie de cosas como muy extrañas. Y también creo que está unida con una de mis películas favoritas del año, que es Last Night in Soho, en cuanto a que hablan de recuperar la historia oscura de distintos lugares, ¿no? Pues si en Under Silver Lake es pues una zona urbana de Los Ángeles, aquí es el Londres de los años 60. Sí, en esta película, dirigida por Edward Wright, que es también director de la adaptación de Scott Pilgrim, que estaba muy bien hecha, y Shaun of the Dead, también conocida como Zombies Party aquí, aunque también hizo Baby Driver. Baby Driver no me gustó nada, Es tan autorreferencial. Esa no me gusta, pero bueno, aún así suele hacer bien su trabajo. Sí. Y aquí tenemos pues a una chica de campo, Ellie, que bueno, es de estas personas nostálgicas, no me refiero a los fachas, sino a los que de verdad tienen un recuerdo, una especie de casi obsesión de una década, una cultura, en este caso de los años 60, como bien dices, de Londres, y de su música, su moda y todo ese ambiente. Lo que pasa con esta chica es que se va a estudiar a la London College of Fashion y se va ella sola. Ve de repente que bueno, es una chica de campo en ciudad. Esto se ha hecho 1000 millones de veces en el cine, que la tratan mal, ve que la ciudad no es lo que era, quiere volver a su casa, al mismo tiempo tiene que mantenerse fuerte, pero aquí entra el componente fantástico, y es que cuando decide que sus compañeras de facultad son todas unas zorras y prefiere irse a vivir ella sola a una habitación que le alquila a una vieja, empieza cada noche a hacer viajes mágicos y astrales al Soho de 1960. A mí lo que me gusta sobre todo de esta película es lo bien que te introduce en la historia que está contando y en el personaje y en su subjetividad. Yo considero que Baby Driver para mí es una película fallida porque las referencias la comen. Aquí hay un montón de referencias, desde el Polanski de Repulsión, Peeping Tom de Michael Powell, tiene mucho de cine británico, y sobre todo porque yo le escuché en un podcast que te recomiendo con Quentin Tarantino. Es un podcast que dura creo 3 horas y ahí habla en detenimiento de todas las referencias de la película. En cualquier caso, lo meritorio es que en esta ocasión, a pesar de que tuviera tantas de estas referencias agolpándose en su mente, no dejó que se comiera en la historia. Entonces me encanta la delicadeza con la que defienden el personaje de Thomasin McKenzie. Me gusta que, a pesar de que pueda tener alguna traza obvia, ¿no? El viaje, el contraste entre el campo y la ciudad, realmente, aunque ella fuera de ciudad, la forma en la que actúan las otras chicas, la forma en la que quieren buscar la atención y esos pulsos de poder son muy reconocibles, incluso de gente que no viene del campo. Entonces me parece que es muy relevante cómo lo hace todo. Luego además no puedo negar que me encanta el tipo de película que es. O sea, me encantan los thrillers, me encanta lo onírico, el mundo de los sueños. Entonces ya de por sí la peli me tenía medio ganado. Vemos a un aspirante a cantante que le dicen, oye tal, vente a este club, vamos a ponerte a cantar en los mejores lugares de esta ciudad, y acaba de prostituta. Es algo que se ha vivido desde que el hombre es hombre. Por desgracia es así. Cuando hay una situación de poder, siempre alguien se va a aprovechar de eso. Me parece curioso porque es parte del sueño que tiene la propia protagonista en la época actual de venir y triunfar, y claro, ve como esta
contraparte suya que intentó ser cantante hace mogollón de años se vio abrumada por el mundo de la puta humanidad, que es un asco, y como eso la llevó hasta lo más hondo y bueno, una vez que estuvo en lo más hondo, pues tiene ese giro final. Si le tengo que achacar algo, es que creo que hace un sobreuso de esos hombres que aparecen, ¿no? Que la van acosando. Sí, llega un punto en el que hay demasiados, y sé de dónde viene su referencia. Viene de una película muy buena que es El Carnaval de las Almas, que es una película que influenció en su día incluso a David Lynch. Que hizo la original de Dune, por cierto, que se me ha olvidado mencionarle, pero grandísimo director. Sí, entonces la cuestión es que coge esa referencia. En esa película había unos hombres también que eran como anónimos y perseguían a la protagonista, y lo sobreusáis como, vale, ya me he enterado, no necesito verte correr por la ciudad durante 5 minutos para dejar clara esta idea. Y luego al final, ya me contarás tú qué te parece, pero yo he oído muchas críticas y a mí me parece que está muy bien. O sea, habría sido más obvio que no hubiera habido un giro, ¿no? O sea, que sencillamente la hubieran matado, hubiera sido víctima de, pues, del abuso y la explotación sexual a la mujer en aquella época. Pero el hecho de que la víctima también se llenase de tanta rabia que acabase convertida en verdugo, para mí eso también es muy interesante. Y no anula la crítica al maltrato a la mujer, sino que te muestra cuál es el resultado muchas veces en las emociones y en la psicología de esas mujeres. Y luego tampoco creo que villanice a la señora. O sea, cuando al final sí que parece que, bueno, que la va a atacar o lo que sea, pero aún así tú la comprendes. O sea, no es como villana opereta. Yo me esperaba también alguna trama enlazada del personaje de Sandy, de Anya Taylor-Joy, con la madre de la protagonista. Me esperaba que fueran a hacer alguna conexión extraña y que nunca suelen funcionar, porque dices, sí, cuánta coincidencia. Yeah. Pero bueno, creía que iba a ser más típica en ese sentido. De todas formas, esta actriz la hemos visto ya 1000 millones de veces. Se me hace raro seguir viéndola en papeles y papeles y papeles nuevos. Siempre está en todas partes. O sea, empezó en The Witch, Split, de Shyamalan. También estuvo en la de New Mutants, que salió fatal. Va a estar en The Northman. También la nueva de Robert Eggers. Y bueno, se hizo famosísima con Queen's Gambit, el Gambito de Dama, y eso está en todas partes. Fíjate, ya que he mencionado a Shyamalan, uno de mis directores favoritos, ha hecho Old, que es la de Tiempo, como se ha traducido aquí en España. Es curioso también, bueno, como todas las pelis de Shyamalan, ¿no? Tiene una atmósfera muy típica de él. Mi favorita, Señales, te lo digo desde ya. Creo que la mejor igual es El Protegido o El Bosque. No sabría decirte. Yo soy del Bosque. Tú eres del Bosque. Invito a cualquiera que me iba a un ring a defender al Bosque. Con el paso del tiempo haré podcast sobre directores concretos. Algún día tocará Shyamalan, porque es lo que digo. Para mí, Señales es de mis películas favoritas. Y eso que no es para tanto, pero es que cada vez que la veo es que no puedo parar de verla. Tengo que verla hasta el final porque cada momento me parece maravilloso, y creo que se ha perdido un poco con el paso de los años. Sí que Glass le salió un poco sin más, era entretenida de ver, pero aún así se queda a las puertas de lo que son sus grandes éxitos. Y Old está curiosa, pero el final es un poco extraño, un poco precipitado. Claro, siempre en todas estas películas de Shyamalan hemos tenido como un misterio que a veces desde el principio se sabe que hay un misterio o a veces no. Aquí empieza, bueno, con la familia típica, un padre que trabaja en seguros, una madre que trabaja en un museo, 2 hijos, todos estos en un resort vacacional, también un sugar daddy con su mujer prácticamente veinteañera que tienen una hija pequeña, y bueno, luego la típica pareja woke, ¿sabes? De woke culture, que siempre tienen que ponerlo, y que siempre además la juntan con la familia que sea de diversidad étnica, que es una mujer negra y un hombre asiático, que son psicóloga y enfermero, se juntan todo ahí y dicen, tenemos que poner variedad, vamos a meterlo todo juntos. Siempre les pasa en estas pelis, es como no saben cómo rellenarlo y lo hacen de golpe, fatal. Pero bueno, el caso es que todas estas personas están en un resort vacacional y les mandan a una playa, les dicen, mira, tenemos una playa oculta, os lo decimos solo a vosotros para que vayáis allí. Van y bueno, empiezan todos a sentir como el tiempo les está pasando de más, como los chavales de repente en 3 horas han pasado de tener 6 años a tener 11, y se les ve de repente que mide 30 centímetros más, el cabrón no ha pegado el estirón, aquí pasa algo raro. Todo el rato está este misterio desde el principio, pero cuando llegas al final, de repente se te revela todo de golpe y de una forma un poco, diría que hasta cutre, que no tiene por qué serlo, pero es como toda la peli va sobre esta experiencia de, como he dicho, hay varios personajes muy diferentes entre sí y cómo afrontan una situación de peligro, porque al final, coño, te mueres de viejo en 20 horas. Y al final todo eso se va a la mierda y nos presentan a Shyamalan, que ha estado haciendo el cambio por ahí, diciendo, pues esto resulta que era una farmacéutica, encontró este sitio, pusieron aquí a gente enferma, les
usaron de sujetos de prueba y a verles desde lejos, a ver si se curan o no, o qué pasa. Es una chapuza tremenda eso del final todo, a todo correr. Y es lo que te digo, tú le quitas lo del final y es que la peli es prácticamente la misma. Yo creo que incluso la explicación sobraría en esta película. Yo lo habría cortado antes. Se llaman en los últimos años, no sé, desde que hizo, ¿cuáles eran? Airbender y After Earth, creo que solo ha acertado con múltiple, ¿no? Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo veo siempre a Shyamalan en todas las películas, incluso en Airbender, incluso en After Earth. La dirección de actores es bastante nefasta en esas dos películas, pero a nivel de planificación, tú ves, las escenas de acción de Airbender son mejores que las del 80% de las películas de acción que se estrenan actualmente. Entonces, yo creo que es un director que siempre, incluso El Incidente, que la criticaron mucho, veo ahí una atmósfera, una creación muy personal que siempre se mantiene, es una constante. Entonces, para mí, rara vez me decepciona del todo. En On, lo que pasa es que tiene dos cosas que son muy interesantes, que es el tema del paso del tiempo, cómo afecta a la gente. Hay una escena que a mí me encantó, que es el momento en el que el padre debe tener lo que es una versión de Alzheimer y le dice, no recuerdo por qué queríamos irnos de esta isla. Sí, es preciosa. O sea, tiene como momentos en los que refleja muy bien lo que supone la vejez y demás. Y luego el dilema ético que plantea al final también es interesante, porque es como vivimos en una época en la que cabe cuestionar, ¿no? Hasta cierto punto, cómo la medicina obtiene su conocimiento, cómo nos usa para ello. Vale la pena, ¿no? Vale la pena sacrificar a unas pocas personas por el bien de otras criaturas, pero no tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido es un error, porque si tú hubieras metido el segundo tema poco a poco, a lo largo de la película, el final se hubiera sentido merecido. Si hubiéramos visto la otra parte durante la película, un montaje en paralelo, lo que sea, de cómo les estaban observando, pero es que es todo demasiado apresurado y demasiado al final. No te da tiempo a pensar en, merece la pena, esto es moralmente está bien. No, porque es todo al final y de golpe, es lo que yo digo. Yo creo que la idea puede no estar mal, pero coño, yo qué sé, pues métela durante la peli. No hace falta que sea una revelación final. No tiene por qué serlo. ¿Qué más nos da? Pasa el tiempo rápido, ya está. Ni siquiera explican por qué pasa el tiempo rápido en ese sitio. No dan una explicación muy concreta. Dicen, nos lo encontramos aquí. Esto era así, pues ya está, pues lo usamos. Podías haber quitado esa sorpresa para el espectador medio que dice, quiero saber de repente al final lo que pasa. No, tío, móntalo en paralelo y desarrolla más, esa temática de si es moralmente ético lo que está haciendo esta farmacéutica, que que es una farmacéutica, va a hacer el mal siempre que pueda, pero lo está haciendo por una cuestión noble, que no es salvar vidas, es ganar dinero. No sé, es como, yo creo que es demasiado apresurado al final y que tal y como está hecho yo incluso lo quitaría. Creo que en otras películas como El Bosque desarrollan mucho mejor esa otra trama. No te revelan al final en El Bosque, todos nos fuimos aquí porque estamos hartos del mundo. No, poco a poco vamos viendo cómo todos tienen su caja en la casa y cómo todos han tenido problemas en la civilización normal. Una de las señoras mayores le dice a Bryce Dallas Howard, yo tenía una hermana también muy joven que se casó acabó muerta. Durante toda la trama te van dando pistas y elementos sobre por qué pasó lo que al final se descubre que pasó, que se inventaron una mentira. Creo que antes sabía hacer mejor estos misterios, llámala. O sea, creo que están bien, pero creo que los puede gestionar mejor. Sí, lo ha demostrado. Yo creo que es así, pero también yo tengo que reconocer que soy fanboy de Shyamalan, no de Marvel, pero sí de Shyamalan. Entonces, a mí me das uno de esos planos que hacía traveling circulares cuando pasa el tiempo y de repente te sale de plano y ya ha muerto una persona, pero no la has visto, solo oyes los gritos de la gente y vuelves a entrar en el plano con esa persona ya en el suelo. Lo del embarazo. Hostias, sí. Eso me pareció que estaba muy bien cómo lo planificó todo ese momento, me parecía muy brutal. Sí, por eso a mí mientras me den momentos de esos no voy a criticarle tampoco mucho. Hombre, yo es que sigo echando de menos cuando lo hacía impecable, ¿sabes? Es que cuando sabes que alguien te puede hacer un 10, no te conformas con un 7,5, dices... Te tienes que aplicar más. No es como el que siempre te saca un 4 y de repente te saca un 7,5 y dices, ole, ole, ole. La lección es no sacar nunca un 10, porque si no vas a estar todo el rato persiguiendo tu sombra pasada. Exacto, siempre vas a ser el tipo que hizo el Sexto Sentido. ¿Qué ha hecho ahora? Eso es súper injusto. A mí después de Sexto Sentido mejoró. Luego pudo haber hecho alguna peli más floja, pero El Protegido me gusta más que el Sexto Sentido. El Bosque me gusta más. Y ya te digo, mi favorita es Señales. Pero bueno, es eso. Es como... Están bien muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que se podría hacer mejor. Sí. No sé, tío, Shyamalan... Venga, esperemos a la siguiente. Además, claro, esto es algo típico que se hace en el cine, lo de montar un misterio e ir descubriendo poco a poco. Como me dijo mi padre, aquí es como los guionistas cogen, te ponen un misterio y el protagonista se dedica toda la película a ir descubriendo trozos para que el espectador vea,
mira, se les ha ocurrido esto, y esto, y esto, y esto. Tiene que haber algo más en las películas que sea solo el descubrimiento de algo que se les ha ocurrido a los guionistas. Tiene que haber algo más, tiene que tratar unos temas. No nos sirve con saber que la farmacéutica hizo aquello. No, necesitamos saber por qué la gente se fue a esa puta aldea en el bosque y lo hicieron así. Podemos hacer algunas menciones rápidas de alguna película de este estilo, como puede ser la de The Woman in the Window. Esta también la has visto tú. Sí. Y creo que hacía esto, pero de una forma más interesante. También es, bueno, una especie de homenaje a La Ventana Indiscreta, pero tratando temas bastante distintos sobre salud mental también. Yo tengo que decir que soy un ferviente defensor de esta película porque ha sido injustamente vapuleada. No sé si por su tardío estreno o por qué, pero es una película en la que se vuelve a demostrar que Joe Wright es un gran director, es un virtuoso. El máximo exponente de su virtuosismo fue Anna Karenina, una película en la que iban cambiando los escenarios para reflejar la falsedad de la Rusia zarista en la que vivían los personajes y cómo los únicos escenarios reales eran esos momentos en los que los personajes se sentían que estaban siendo honestos consigo mismos. Ese concepto tan chulo, vemos rastros de él en The Woman in the Window con una escena de un coche, de un accidente, ¿no? Cierto. O sea, espacios que se mezclan cuando una psique se quiebra, sigue dando detalles y muestras de que sabe contar las historias de una forma interesante y por eso no entiendo por qué ha habido tanto odio hacia esta película. Creo que, a ver, la trama es limitada, pero es competente, es decir, no sé realmente qué expectativas frustra de forma tan impresionante. No, a ver, es la típica película de mujer solitaria con ciertos temores o impedimentos o lo que sea, se vuelve una mujer fuerte e independiente a base de problema tal, y es bastante predecible y todo esto, pero tampoco está mal. Yo la vi y me gustó. Así que desde el minuto 1 en el que estás supuestamente hablando por teléfono, a ver, estaba claro. Tiene ese toque la voz de cercano y distante a la vez que dices, solo hay una forma en la que alguien le está hablando así a esta mujer. Yo rompo una lanza también a favor de las películas previsibles si están bien hechas, están ejecutadas con mimo, con detalles chulos, como es el caso. Es incluso bueno saber por dónde va a ir tirando la trama porque pueden jugar con el espectador con eso. Se deja caer cosas al espectador para que sepa lo que va a ocurrir y ver cómo el personaje no se lo ve venir y estas cosas. Esto siempre es una herramienta que hay que saber utilizar y, por ejemplo, en The Woman in the Window creo que no estaba mal. De hecho, hasta pegó un girito que no me esperaba, pero la mayoría eran predecibles. Pero es eso, es un cine previsible que a veces hay que saber gestionar. Tirando por otra película danesa, iría a Druk, que ha sido de mis pelis favoritas. A ver, está Mads Mikkelsen, que hace un gran trabajo y es un actor cojonudo, ¿sabes? O sea, solo la apariencia que tiene, ya dices, voy a verle. Luego estuve viendo lo que había pasado en la producción de la película, incluso me llegué a emocionar un poco. Tú no sé si lo sabes, la historia que hay detrás. ¿Bebieron de verdad? También, bebieron de verdad. Mira, os digo, la trama, así rápidamente, es Mads Mikkelsen, es un profesor de historia que se llama Martin y que con sus mejores colegas de profesión están en una cena y pues Mads Mikkelsen está como triste, está como medio deprimido, como apagado. Incluso en las clases, en lo personal, en su vida familiar, ponen a prueba una teoría que reivindica que el ser humano nace con un 0,05 de déficit de alcohol en sangre. Eso quiere decir que el ser humano debería tener siempre un 0,05 de alcohol en sangre para ser más creativo, para estar más relajado, para estar más receptivo a conectar con los demás. Y dicen estos, coño, vamos a probarlo. Y bueno, como tú dices, sí, efectivamente el director y los 4 actores principales se emborrachaban mientras estaban, no sé si terminando de escribir la película o haciendo ensayos o lo que sea, se emborrachaban juntos para quitarse ese miedo y luego no sé si se emborracharon de verdad en el rodaje. Es que probablemente. Si hay una película que te pide eso es esta, o sea... Yo creo que igual sí, no sabría decirte. El momento final ya, claro, obviamente al final acaban súper borrachos porque 0,05, ay sí, qué divertido. Y lo subimos a 0,1 y así hasta que un día se cogen una cogorza de 3 pares de narices. Pero sí que está guay ese principio de cómo algo que empieza a ser una chorrada tiene más significado después. Al principio iba a ser como una película homenaje al bebercio, así por decirlo llanamente, pero lo que pasó es que esto era una obra de teatro que había escrito el director Thomas Vinterberg y su hija Ida le animó a que la hiciera una película, que la adaptaran al cine y al principio iba a interpretar a la hija de Mads Mikkelsen en la película, pero cuando llevan 4 días de rodaje o así tuvo un accidente de coche y se murió, pero luego reescribieron bastantes partes del guión y el guión pasó de ser solo un homenaje al bebercio
sino también al despertar a la vida. Por eso ves que Matt Mikkelsen, cuando empieza con ese 0,05, de repente empieza a despertar de lo que había sido una vida monótona, empieza a relacionarse mejor con sus alumnos, que por cierto es el colegio y los compañeros de clase de la hija del director, lo grabaron allí. Y bueno, efectivamente la película está dedicada a su hija. Y es eso, me gustó cómo el personaje despierta y empieza a conectar con los alumnos, con su mujer también, que llevaba años, que su mujer le dice: es que ya no nos queríamos, ya me había cansado de esperarte, y de repente un día, de repente estás vivo otra vez. Me llegó bastante la película. Al final tiene un momento buenísimo en el que Matt Mikkelsen, ya despierto totalmente, pero prácticamente sobrio, creo, en ese momento, coge y se pone a bailar otra vez, porque él había sido bailarín de jazz o de lo que sea. Se pone a bailar en la graduación con todos sus alumnos. No sé, me pareció una peli muy bonita, y después cuando vi todo lo que había habido detrás, no sé, como me emocioné, y yo diría que ha sido de mis favoritas. Es una de mis favoritas del año también, y sobre todo lo que me gusta es que es un director que, sobre todo en estas dos últimas películas, le interesa mucho hablar de la comunidad, de cómo nos relacionamos y sobre todo de cómo gestionamos o no superamos las disfunciones que tenemos, ¿no? Al final, la cultura, el tiempo, una serie de factores que son inherentes a la experiencia humana corroen los vínculos, ¿no? Entonces es como que en la comuna, por un lado, proponían una forma de revitalizarlos, ¿no? Un grupo de personas viviendo en un solo sitio, tal. Y aquí es el tema del alcohol, pero el concepto es un poco parecido, es decir, ¿cómo podemos hacer que esta experiencia de la vida en común sea más gozosa para todos? Entonces me gusta de lo que habla, y sí, a ver qué nos depara ese mismo tema. No sé si seguirá tratándolo, pero espero con ganas a ver qué será lo siguiente que haga. No, la verdad es que yo es la primera película que veo del director y me ha convencido para verme alguna anterior, la verdad. Vedla, por favor, si la encontráis. No sé si está de alquiler en Movistar Plus o algo así, no sé, hay 100.000 plataformas, ya la buscaréis vosotros. Por ejemplo, en Prime Video teníamos la de The Green Knight de David Lowery, que, hostias, era lenta de cojones, te voy a decir. O sea, me costó aguantar en algunas partes, se nota que estaba muy atento y muy interesado en la trama. El sobrino del rey Arturo, ¿no? Sí, Ser Gawain. Ser Gawain, interpretado por Dave Patel. Un grupo de hombres en la mesa del rey Arturo eran desafiados por un caballero verde, que es básicamente, pues, Groot de Guardianes de la Galaxia, pues ese mismo, un hombre árbol, que les dice: os reto a que me abatáis con vuestro golpe más severo y yo os lo devolveré en un año. Y coge Ser Gawain y dice: que nadie se atreve, toma, te corto la cabeza. El árbol, claro, es que es un árbol, tío. O sea, tú ves a un árbol que te está retando algo chongo, no te metas, joder, por favor, Ser Gawain. Y le crece la cabeza, o la coge y se la lleva y dice: bueno, nos vemos en un año, amigo. Y a partir de aquí es mucho más introspectiva, es la palabra. Y sí que es verdad que a veces es lenta, pero llega a tener un final satisfactorio. Para mí el final es lo mejor. ¿Tú qué opinas de todo este desarrollo? Es que yo es lo que puedo decir. Yo esperaba que Green Knight fuera una de mis películas favoritas del top 5 del año, y desgraciadamente no lo ha sido, ¿vale? Yo cuando vi el tráiler por primera vez me encantó y, o sea, me entusiasmó tanto que leí el relato medieval en el que está basada y me decepcionó. Bueno, ese relato es horroroso. O sea, para que se entienda de forma breve, ese relato es el comienzo, que es tal y como es los primeros 15 minutos de película. Luego, todo el nudo de la película es él en un rollo de que está en el castillo donde está el personaje de Alice Vikander, ella intentando seducirle y él resistiéndose, porque como es un caballero no puede mojar, no puede hacer nada de eso. Entonces ella lo intenta un día tras otro, él la rechaza, mientras tanto el padre está cazando y es todo un aburrido, no avanza nada. Y luego al final, sí, el final recupera un poco, pero realmente todo el relato es una especie de historia con unos conceptos del honor caballeresco y una serie de cosas que, si no se les da la vuelta, en el mundo contemporáneo no tiene interés alguno. O sea, aquí sí que creo, por ejemplo, la parte con Alice Vikander la corta mucho y sí que la transgrede porque pasa algo, el personaje tiene una catarsis que no tiene en el relato. Tiene cosas que están muy bien, o sea, visualmente la película, o sea, los primeros 15 minutos son bestiales. Sí es cierto que cuando se convierte en una road movie es irregular, hay encuentros que interesan más que otros. Por ejemplo, el encuentro con esta mujer de la casa me gustó porque era como salido de una especie de relato gótico, pero luego el encuentro con un joven que resulta ser una amenaza, pues es un poco sin más, o sea, aporta un poco de peligro, pero tampoco mucho más. Es irregular para mí. Y luego tampoco sé muy bien lo que me quiere contar, o creo que la propia película siento que no lo tiene claro hasta el final. Y ya al final lo tiene todo súper claro, y los últimos 20 minutos son, vamos, mejoran el relato original de una manera bestial. ¿Qué es lo que pasa también con este final? Que es que lo une con la película anterior de David Lowery, que es A Ghost Story, que es una película muy existencialista, que se pregunta a dónde van todos esos momentos efímeros de nuestra vida. Tendremos un espacio, un rescoldo de legado dentro de 1000 años, ¿no? Entonces la película un poco habla de esa manera del tema del legado y de, por ejemplo, lo que puede pasar con este protagonista, que más vale, no sé,
sé, un minuto de ser valiente que una vida de cobardía, ¿no? Es el tipo de preguntas que se suele plantear el director en otras de sus películas y me parece que une muy bien lo que planteaba el relato con sus propias inquietudes. Pero no lo hace siempre. Es decir, si lo hubiera hecho eso durante toda la peli, chapo. Yo me quedé a medias, o sea, la admiro, pero no es ese todo maravilloso que me esperaba. Sí, ese es el final, es muy potente y me parece que merecía la pena esperar hasta el final, pero la espera se hizo dura. La espera se hizo dura porque es eso, parece que no tenía muy claro qué quería contar entre medias. Lo que sí que también me gustó mucho de The Green Knight es que desde Excalibur de John Boorman no ha habido películas medievales con ese pozo telúrico, mágico, místico como lo tiene The Green Knight. Y ya por eso me encanta. Hablando de películas medievales, pero no mágicas, porque, bueno, yo en verdad no soporto ni la magia, ni la fantasía, ni los magos, ni la Edad Media. La verdad es que todo me da un poco de prefiero la ciencia ficción y el espacio, no te voy a engañar, inteligencia artificial, todo eso. Digo, hostia, el futuro, me parece una locura. Igual es que yo me aburría mucho en las clases de historia de pequeño. Pero la cuestión es que tenemos otra película muy interesante sobre caballeros y espadas y todas estas mierdas, que a pesar de no estar nada centrada en batallas ni leches, es bastante más ágil en cuanto a toda su trama y me parece mucho más interesante. No el mensaje como tal, sino el desarrollo. Tenemos en The Last Duel una especie de encontronazo con la verdad. Y es que hay dos personajes, uno interpretado por Matt Damon, que es Jean de Carrouch, creo que se llama. Yo para pronunciar soy... personajes, yo ni para pronunciar ni para recordarlos, o sea que no me acuerdo. Jean de Carrouch, creo que es algo así, interpretado por Matt Damon, que es un valiente luchador que ha combatido en varias batallas y que se casa con una hija de un noble o algo así. Tiene un problema con un antiguo compañero suyo, otro lord, que es el Jacques Legris, que es Adam Driver, el bueno de Kylo Ren. Tienen una disputa por unas tierras y de repente vuelve de una de las batallas Matt Damon y le dice a su mujer: me ha violado Adam Driver. Y claro, tú piensas en este concepto en la Edad Media, a ver qué coño pasa aquí. Tenemos a la mujer que es como, igual le parte la cabeza por haber sido violada, porque estamos en la Edad Media. La mentalidad de aquella época es una locura, o sea, quemaban a la puta gente por religión y mierdas así. Pero no, entre comillas, la entiende y defiende su posición. Esto es lo que dice él. Y reta a Adam Driver a una batalla a muerte. Luego vemos el capítulo 2, la verdad, por parte de Adam Driver, que cuenta algunas cosas de otra manera. En el tercer capítulo tenemos la verdad juntada por ella. Me parece muy interesante qué visión tiene cada uno de los hechos y cómo lo que al principio uno podría interpretar como buenas intenciones de parte de un personaje puede llegar a ser puro narcisismo y ganas de defender tu honor y querer vengarte de alguien que tú crees que te ha hecho algo malo. Es una película que no me esperaba para nada. Creo que Ridley Scott ha estado con piloto automático durante años, si no décadas. Entonces esta película fue una gran sorpresa. Me gusta cómo usa esa estructura de Rashomon, de Kurosawa. Realmente en esta película el amor es como otro ítem, como el que pudieran ser las tierras. Es una cosa que se gestionaba, una cosa, pero desde la frialdad, en plan de tú ahora vienes conmigo y tú ahora vamos a hacer esto, tenemos este acuerdo, sí, que realmente era la realidad. Es una cultura totalmente diferente, o sea, estamos hablando de hace 800 años. Eso es, entonces está desmitificado completamente. O sea, el tipo de historias que solemos ver de esta época, el amor es una cosa etérea, idílica, destinada a ser. Y aquí vemos que no, que hay dinámicas, relaciones, intereses que se contraponen unos a otros. Y a mí esa visión me encanta. Y luego, partiendo ya de cómo, o sea, de lo interesante que es cómo se ven todos los personajes, porque claro, al principio Matt Damon se ve muy comprensivo y luego vemos que el momento en el que le dice la mujer que ha sido violada, le agarra el cuello, ¿no? Entonces, está muy interesante. Y seguido la viola. Y señora, a ver, eso es también otra de las cosas que iba a decir, que habla muy bien del honor de la mujer, ¿no? Porque ella está denunciando por una violación, pero realmente ella ha aceptado otro tipo de violaciones, además mucho más continuadas, que son las de su marido. Entonces es muy curioso ver cómo se enfrenta a esta violación individual cuando realmente ella arrastra muchas más violaciones de diferente. O sea, igual no son violaciones tan agresivas, pero desde luego ella estaba satisfaciendo los deseos del marido. No había una reciprocidad. Entonces es muy interesante cómo trata todo esto, porque el villano también puede verse como que pudiera ser Matt Damon. Y luego me encanta también que al final el duelo en sí es interesante, no solo por el duelo, sino por lo que le supone a la mujer que lo contempla. Es decir, si este duelo sale de una X manera, esta mujer va a ser quemada viva y no va a poder ver a su hijo crecer. Claro, ahí vemos que efectivamente a Matt Damon le sudaba 3 cojones su mujer. Lo que quería era defender su honor y vengarse de Adam Driver, de Jacques Legris, por no sé qué de unas tierras y de su honor y no sé qué, no sé cuántos. El duelo final sí que fue
teníamos una tensión cuando la estábamos viendo. Me parece que a pesar de no ser lo interesante, el duelo estaba muy bien hecho y Está muy bien hecho y es muy brutal y muy violento, y las heridas no son donde normalmente son, o no de la manera en la que crees, y eso es muy realista. Y lo que iba a comentar también es que me gusta mucho de esta película que el amor o la amistad, lo que comentábamos, que Matt Damon se siente traicionado por Adam Driver, al final todo lo que le interesa es vengarse de él. Al final la película no dice que no hubiera vínculos de amor o de amistad en esa época, lo que dice es que eran muy frágiles y que estaban sumidos por un montón de factores externos que les acababan condenando. O sea, la amistad pierde en la película, por supuesto que pierde, el amor también. O sea, realmente todos esos vínculos, digamos, puros no tienen realmente cabida en un mundo que es tan inclemente, y eso me gusta que se hable de esas cosas. Hombre, y lo mejor es que encima está basada en hechos reales, ¿no? Está basada en hechos reales. O sea, que habrá gente que piense, ay, es que ahora se suman al carro del Me Too, esto no pasaba en la época. Pues pasó, chicos. Pasó, amigos. Igual no todas lo decían, pero hubo una al menos en este relato que sí, porque también se encuentra con eso, ¿no? Como otras mujeres de su propio entorno le dicen, haberte callado, ¿sabes? A mí también me ha pasado y me he callado y he seguido afrontando la vida tal cual, porque ¿qué iba a hacer? Y hay que decir que ha tenido un fracaso en taquilla y que ojalá hubiera tenido éxito, pero que Ridley Scott se equivoca a la hora de culpar a la gente de su peli, porque dijo que la culpa es de los millennials que están con el móvil. Perdona, Ridley, yo soy un millennial que dice a la gente con móviles en el cine que a ver si lo apagan. Vale, yo soy el borde del cine que está diciendo a la gente eso porque bien no lo tolero. Entonces la cosa es que él no sabe, al parecer, que los millennials, yo creo que él se piensa que son los que han nacido en 2010 o en 2000. Esa es la generación TikTok. Claro, millennial es los que nacieron en los 80 y los 90. Ridley, ubícate. Ubícate. La verdad es que, bueno, salió también últimamente hay muchos directores que se están quejando al cine de superhéroes, a las películas de Marvel. Qué bueno, que algo de razón si tienen, porque al final si te están sirviendo comida basura es más difícil que pruebes lo de al lado. Claro. Pero, hostias, también hay que ser consciente un poco de cómo son las cosas. El problema yo creo que es que les preguntan, los reporteros saben que hay miga, o sea, que va a haber reacciones. Y van a pincharle, entonces, ¿sabes? les preguntan, ¿qué opinas de Marvel? Entonces, a un director independiente le preguntas eso y te va a decir que no le interesa. Entonces, toda la gente diciendo, este tío que no es nadie, diciendo que no le interesa Marvel, que lo jodan. Por ejemplo, hace poco se lo hicieron a Jane Campion, la directora de El Piano, que hace poco ha hecho The Power of the Dog, que es una de esas películas que pintan que pueden ser una de las mejores del año, pero que no he podido ver. Pues ella también dijo que no haría una película de Marvel, y todo el mundo, pues ay, ¿por qué? ¿Quién es esta? Que se calle. Pues fue la primera directora que ganó el premio de la Concha de Oro. Pero es el fan medio de Marvel. ¿Qué puedes esperar de ello? Al final, como me gusta aquí recalcar en este podcast cada cierto tiempo, la gente es imbécil. Pues ya hemos tenido un poco de cine mainstream, que si Dune, que si Spider-Man, luego películas medievales, a ver, cine independiente, más bohemio. Tenemos Titane, una película violenta sobre una mujer que, bueno, vive unas situaciones súper extrafalarias. Habla tú de ella porque yo no voy a poder saber adaptar al lenguaje de YouTube todo lo que pienso sobre ella. Entonces, ¿qué opinas? Vale. Es una maravilla. De Titane, bueno, comentar que es la segunda película de Julia Ducournau. Es una directora francesa que empezó con la película Raw, que ya hablaba de los vínculos entre la feminidad y la brutalidad y la violencia, y aquí expande ese tema e introduce otros, además de forma menos convencional y, en mi opinión, más estimulantes. Bueno, no sé si aquí lo de contar la historia, ya te digo, además en esta, no sé si comentarla. Es muy, o sea, yo diría que la veáis, es una película muy interesante, trata unos temas curiosos, incluso sean situaciones bastante estrafalarias. Tenemos una primera mitad de película que es un poco más normal, por decirlo de alguna manera, es violenta, pero hay un momento en el que toma un pequeño giro que, bueno, que yo me estaba escojonando al verlo, en plan, ¿pero qué va a pasar aquí? ¿En serio esto está pasando? Y empieza a ser una película totalmente diferente y que habla sobre temas muy importantes. Trata a la mujer con un enfoque violento, pero no ejercido sobre la mujer, sino que lo ejerce ella misma. Es graciosa también, a pesar de que es muy violenta, es graciosa, tiene momentos en los que te partes de risa, porque es que el momento de la Macarena, por ejemplo, es una película difícil de analizar para alguien como yo, que no tiene mucha idea, pero sí que os puedo decir que es cine que lo ves y dices, hostia, esto es buen cine, esto está muy bien hecho. Yo lo que quería comentar es que la estructura de la película, y se lo leí en una entrevista a la directora, quería ser una especie de viaje de la ausencia de amor al amor. Entonces realmente esta película tan violenta en realidad es una película tierna, o sea, que camina hacia la ternura, y lo que pasa es que para llegar ahí al principio te tienen que mostrar a una persona que tiene un vacío de todo eso,
hasta que poco a poco lo llena. Entonces la forma en la que eso pasa es muy disfuncional, porque en un momento dado esta protagonista que está tan mal de lo suyo encuentra a otro personaje que también está un poco mal de lo suyo, entonces se compenetran en ese sentido. Es una relación extraña, pero al mismo tiempo sí que ves un afecto genuino entre los dos y poco a poco te va sorprendiendo cómo esa brutalidad da paso a una ternura que igual si no hubiera venido precedida por la brutalidad no te habría sorprendido tanto. Y luego ya si hablamos de cómo usa todo el tema del body horror, lo que tiene esta mujer naciendo en su vientre y sobre todo de cómo ese dispositivo metafórico sirve para hablar de la familia y de la aceptación incondicional, pues tenemos una película que es muy estimulante, que cuenta cosas importantes de una forma novedosa y que revela a Julia Ducournau como una directora a seguir la pista. También tenemos otras películas como Limbo, por ejemplo. Limbo, sí. Limbo es una película de un director que se llama Ben Sarro, que dirigió una película en el País Vasco que se llama Picadero, con Lander Otaola y Bárbara Goenaga, que ya apuntaba maneras, sobre todo a nivel de puesta en escena, pero que igual la historia no era tan estimulante. Y aquí tenemos esa misma puesta en escena cuidada, junto con una historia muy importante en mi opinión, y es que trata el tema de los inmigrantes con una empatía y con una comprensión, intención de complejidad que no es habitual. Es decir, la mayoría de películas que tratan el tema de la migración se hace desde una perspectiva muy occidental, muy paternalista, se ve siempre al inmigrante como un pobre, una persona que está ahí para dar pena, y aquí realmente ves más aristas en los personajes. Por fin, yo creo que lo necesario con estas películas que tratan esos temas es que los propios inmigrantes las hagan y las personas racializadas. Y por ejemplo también quiero hacer una recomendación paralela que es Atlantics, que es una película que también trata este tema, además tocándolo con lo fantástico y con una perspectiva que se nota que es desde dentro, no desde fuera. Entonces esta película, a pesar que es desde fuera, porque Ben Sarrock, si no me equivoco, es irlandés, sí que capta con mucha empatía las distintas personalidades de esos inmigrantes que están perdidos en un rincón de Escocia, creo, y que están ahí pues con esa sensación pues de extravío existencial que tienen pues todos los migrantes del mundo, ¿no? Y entonces es una película que mezcla algunos aspectos cómicos, ¿no? Con el contraste cultural, nunca siendo paternalista, o sea, no hace eso, es muy inteligente. Y luego también con momentos dramáticos, claro, porque el protagonista tiene unas aspiraciones que no puede cumplir o que cree que no puede cumplir en ese entorno, hasta que al final parece ser que sí que también ese entorno puede igual hacer eso que quiere hacer, ¿no? Entonces es una historia que es bastante clásica, pero con un contexto que es novedoso, que es dar color, luz y vida a la experiencia migrante, que creo que eso es algo que no se ha hecho. Sobre todo, tengo que decir, en el cine español, donde tratan el tema con las brochas más gordas que te puedas imaginar. Es una película muy interesante, no solo por lo que cuenta, sino también cómo lo cuenta. Creo que sabe también en qué momentos tener situaciones cómicas, como situaciones más dramáticas o más narrativas, e incluso dejar espacio al personaje en los momentos que debe. No te diría que es lenta, a pesar de que estira las escenas, creo que lo hace cuando debe ser y cuando le viene bien al personaje, y eso es de agradecer. No es como Dune, que lo alarga porque sí, que parece un anuncio. Creo que sabe ejecutar bien lo que tiene que ejecutar. Y eso me gustó, y además era muy interesante cómo trata este tema que no se suele tratar, y además incluso hay alguna que otra referencia a esto, como entre ellos hablan, yo es que soy de Irak, que mi causa ya pasó de moda en 2006, ¿sabes? Incluso ellos mismos son conscientes de cómo esto da igual en Occidente, cómo a la gente va por modas. Esto ahora mismo en Afganistán, ¿quién se acuerda de Afganistán ahora mismo? Nadie. Y por último quería decir que esta película en su puesta en escena para mí es lo que debería ser Wes Anderson, es un Wes Anderson con alma, y en esta puesta en escena que es muy también, usa mucho la simetría y la colocación deliberada de los elementos, pero a pesar de eso, o sea, está llena de alma, o sea, se juntan las dos cosas. A partir de aquí yo creo que ya no me he visto más películas así interesantes, pero hay un par que sí que te has visto tú y de las que quieres hablar, como son Espíritu Sagrado o 6 días corrientes. Sí, quería hablar de esas dos películas sobre todo para romper una lanza a favor del cine español y sobre todo del cine español independiente, ya que estas dos películas muy meritorias han sido ignoradas en los Goya injustamente en favor de caras conocidas y bueno... Pues siempre hay favoritismo, todo es el amiguismo que hay en la industria. Sí, entonces merecen reivindicarse estas dos películas. Tenemos 6 días corrientes, que de cierta manera también toca algunos de los temas de Limbo, porque aquí tenemos a dos obreros y uno de ellos se va a jubilar, entonces viene en su lugar un inmigrante. Entonces el que queda de pareja del inmigrante pues obviamente tiene unos prejuicios, aparte de ser nuevo no es español, y tal y como está contada esa historia también lo hacen con mucha empatía. Es decir, el inmigrante también es un tío que quiere estudiar y que quiere, o sea, se lo toma en serio, o sea, no es un narcotraficante.
Bueno, y estamos hablando de una especie de fontaneros que tenían prejuicios sobre alguien nuevo e inmigrantes. Espero que no tengáis prejuicios sobre la gente que se queda sin batería en la cámara, que es lo que nos acaba de pasar a nosotros. Por eso tenéis este plano tan indie, tan revolucionario, tan vanguardista. Bueno, cuéntanos, estabas hablando de eso, de que una persona entra a trabajar con nuevos, siendo inmigrante. La película cuenta un poco los choques que tienen estos dos trabajadores a lo largo de una semana laborable, ¿no? Es muy interesante el saber que la película de Neus Bayús, que es una directora y que también es muy importante ver el mimo y la empatía con la que muestra las dinámicas masculinas. No hacen lo típico, que es, bueno, pues una mujer habla de hombres, pues va a machacarles o a tal. Como debería ser. La cosa es que lo muestra más aristas de las que solemos ver. Entonces, Neus Bayús lo que hizo aquí fue hacer un casting encubierto a gente que trabajaba, que estaba buscando trabajo en InfoJobs. Ella estuvo viendo a trabajadores de lo suyo y a los que les gustaba, luego les decía, mira, es que en realidad estamos haciendo una película y me gustaría que estuvieras aquí. Y realmente los personajes tienen los nombres de los actores, porque realmente hacen un poco de sí mismos. Hostia, qué maravilla, ¿no? Hay interpretación, pero al mismo tiempo, si es tan natural, es porque ha puesto un montón de su personalidad. Y una cosa que consigue esta película, que está hecha con 2 duros, es que siendo tan independiente, la gente podría pensar que esto está muy al margen de la gente. Yo cuando la vi en el cine, todo el mundo se estaba riendo casi cada minuto y medio. Entonces eso es algo que es una película que es muy popular, que tiene escenas que te divierten y que te tienen tensión y que estás ahí en vilo, y son 2 personajes hablando y no 1000 efectos por ahí de cosas volando. Entonces, lo que puedes conseguir, cómo puedes retener la atención del espectador con los recursos mínimos, realmente esta película lo hace de fábula. Luego tenías Espíritu Sagrado también, ¿no? Espíritu Sagrado, sí. Espíritu Sagrado es una película de Chema García Ibarra, que es un cortometrajista que lleva ya años haciendo cortometrajes muy subgéneris, cortometrajes que casi han acuñado un nuevo género, que es el de la ciencia ficción costumbrista. Entonces le interesan mucho algunos aspectos de la ciencia ficción, pero siempre contrapuestos a aspectos de la tradición cultural española de las últimas décadas, ¿no? Mezcla muy bien esos mundos. O sea, a veces los personajes de esta película son un poco patéticos, pero al mismo tiempo ves que los trata también con cierto grado de empatía. Por explicar un poco la historia que tiene esta película, va de una asociación ufológica en Levante, que hay, pues son 4 gatos y el que lo lleva se muere. Entonces el protagonista se erige como el nuevo líder de la asociación, y al mismo tiempo que todo esto, pues está habiendo desapariciones en un barrio de Elche. Entonces, esta trama, que puede parecer como bastante, pues eso, ¿no?, de thriller convencional, realmente está contado a través de, o sea, como si tú te vas, pues eso, a uno de estos barrios típicos y te encuentras con la gente de ahí, con las señoras hablando en el balcón, y está contada de una manera que es muy curiosa y que muestra que que Chema García Ibarra tiene una visión muy del extrarradio y que es muy interesante, porque no es lo habitual y creo que debería haber sido más mencionada y reconocida en los premios. Lo que sí que tengo que decir, para mí un punto negativo, siendo yo muy fan de la ciencia ficción, y sé que tú también lo eres, es que la película al principio te usa la ciencia ficción como gancho y luego lo difumina. Si lo abandona, bueno, más que abandonarlo, o sea, te lo quita de las manos. Es decir, no es que se olvide, es que te dice, esto no es en realidad ciencia ficción. Es una película que hay que verse en todo caso, no tiene equivalentes en el cine español, es decir, cine español como este muy escaso, por no decir inexistente, así que hay que verla. La tendré que ver, esta y la de los 6 días corrientes. Y sí, es que a mí se me han quedado muchas pelis pendientes este año, la verdad, ¿no? Ha habido unas cuantas, sobre todo en la segunda mitad del año han venido como un porrón de estrenos, sí, que es como por dónde los cojo. Sí, además, ahora mismo que ir a ver una película al cine no es lo mismo, para empezar. Ahora mismo, tal y como está la cosa, no se pueden comer palomitas. Yo lo siento, para los puritanos del cine, yo necesito comer palomitas. Ya no solo porque sean palomitas, sino también en casa, cuando veo algo, tengo que estar comiendo algo, porque yo tengo un problema de ansiedad crónico en el que si no me muerdo las uñas, no puedo estar con las manos quietitas así. Tengo un problema, soy un niño pequeño, chicos, lo siento, y por eso mis alimentos favoritos son las pipas, los pistachos o las aceitunas con huito, porque no son grandes cantidades de comida, pero sí me mantienen mucho tiempo ocupado con la pipa, con el pistacho, con la aceituna. Entonces, no es lo mismo ir al cine ahora mismo, la situación global ha cambiado muchísimo, pero sí han salido muchas pelis y no se han podido ver todas. A mí, por ejemplo, me han quedado pendientes Lamb, que es una pareja que se encuentra un... Bueno, sí, yo no he querido saber mucho la historia porque... Yo tampoco, porque creo que va a ser interesante, entonces sí, tampoco he querido leer mucho. Y la de Judas y de Black, sí, el Mesías Negro. Esa también la quiero ver. Esa yo la he visto, está muy bien. Yo también quería mencionar que ha habido varias películas que no he podido ver, que me he quedado con las ganas. The Power of the Dog, de Jane Campion, Nitram, de Justin Kurzel, Spencer, de Pablo Larraín, Claroscuro, de Rebecca Hall, y Benedetta, de Paul Verhoeven, que me la quitaron del cine porque esa semana estrenaron un montón, iba a ver Benedetta y me la quitaron.
Así que tengo un montón de pelis por ver todavía de este año. Y antes quería recoger lo que has dicho de las palomitas y decir que a mí me gusta también comer palomitas en el cine, pero creo que hay que escoger muy bien las películas para comer palomitas. Porque si es una peli así más movidita de acción, guay. Pero si es una peli más lenta, ya no solo porque igual molestas a otros en momentos de silencio, sino porque yo mismo lo he pasado mal. En plan de, no me acuerdo qué película era, pero una película de muchos silencios y yo como... O sea, sin querer hacer ruido, que es como, qué tortura, para eso me quedo sin comer nada. Una situación compleja en la que estamos viviendo ahora mismo, no solo con el cine, que muchos cines están pasando por momentos malos, porque al final si no pueden abrir al espectador, pues no ingresan. Pero bueno, es la situación que nos ha tocado vivir. Nosotros en este caso, yo he abierto este podcast este año, la verdad, una forma de entretener a la gente y también de reunirme con gente que me cae bien, gente de bien, para venir aquí, echar una tarde, estar hablando de cosas que nos interesen ambos. Así que por eso, antes de despedir, tengo que agradecer a todos los que habéis participado en los podcasts, desde David Ontoria, que está aquí ahora mismo en el último del año, hasta Raichu, que fue el primero. Hemos tenido muchísima gente, Erlan, Andoni, Guillermo, Shadow, Chucky, todos. Haremos otro año de podcast, no sé cuándo acabará esto, pero yo de momento me siento bien haciendo uno cada 2 semanitas, así, a veces 3, porque no nos vamos a engañar, a veces editar todo lo que hablamos, aquí hemos hablado muchísimo, conlleva su trabajo, pero bueno, seguiré adelante con este proyecto y con mis invitados. ¿Y tú qué tal te has sentido aquí? Yo muy bien, muy a gusto, se me ha pasado el tiempo volando, así que yo de fábula. ¿Sí? Hombre, cuando hablamos de algo que nos interesa, enseguida es fácil dilatar el tiempo muchísimo y acabar, bueno, pues eso, hablando y entreteniéndote durante hora y pico al final. Espero que os haya gustado el podcast y que veáis películas, hay que ver películas. O sea, no todo es las películas mainstream, hay que saber, hay que hacer de vez en cuando un filtro, porque si no, quiero decir, te mueres sin haber visto muchas grandes películas. O sea, yo lo he pensado, digo, ¿cuántas películas tengo por ver? Si veo toda esta morralla que he estado viendo hasta ahora, no me da tiempo a llegar a las buenas. Entonces hay que seleccionar, pero hay que ver cine. Hay que ver cine. Ahora es más fácil que nunca con las plataformas de streaming. Muchas tienen cine palomitero y ya está, yo que sé, Disney Plus, Netflix, tal. También hay algunas buenas. Filming, por ejemplo, es una plataforma cojonuda en la que tenéis mucho cine interesante. Así que, bueno, coged nuestras recomendaciones, haced con ellas lo que queráis, podéis ver las películas, podéis meterlas por el culo si queréis. Y dicho esto, espero que os guste mi compañía, la de mis invitados, y nos vemos el año que viene. Adiós. Felices fiestas a todos. Feliz año nuevo.